Hola a todos, sean bienvenidos al módulo número 16 denominado Tutorías de la Investigación 4 dentro del programa académico del Doctorado en Salud Mental que imparte el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta ocasión nos tocará revisar el bloque número 2 denominado Revisión del capítulo 2, Marco Teórico. Este bloque te permitirá elaborar en su totalidad el marco teórico a través de un proceso de revisión y corrección de sus partes y lograrás integrar de forma adecuada la estructura de temas y subtemas, así como el estilo de citas y estas definir si van a ser parafraseo o citas textuales. Para ello tenemos destinado poder revisar a grandes rasgos los 5 temas para este bloque, que son el análisis, revisión, corrección de temas y subtemas del marco teórico. Estaremos viendo también la revisión y corrección de la calidad de las fuentes, lo que es el plagio por errores o omisiones de citación, la revisión y corrección de parafraseo y citas, y la revisión y corrección de citas textuales, cortas y largas. El primer tema que nos va a tocar revisar como parte del bloque número 2 del módulo número 16, pues es el análisis, revisión, corrección de temas y subtemas del marco teórico. Para elaborar un marco teórico no solo pues es hacer una revisión o reseña de lo que se ha hecho antes con títulos semejantes, sino hay que insertarse de manera real y profunda en una actividad científica con el fin de encontrar el sentido de la investigación que se quiere hacer. La investigación teórica previa a toda experimentación va a ubicar al investigador dentro de este proceso y le sugiere cuáles son las preguntas que todavía no tienen una respuesta comprobada y que son objeto de estudio. El marco teórico no solamente abarca la revisión de conceptos y teorías que apoyan a una investigación, sino que este marco teórico debe sustentar cada investigación y debe ser tomado en cuenta el marco de referencia y el marco conceptual en el que se circunscribe la investigación a realizar. Para ello, pues hay que tomar en cuenta el marco de referencia, el marco conceptual y el marco teórico. El marco de referencia es la observación, descripción y explicación de la realidad a investigarse y debe ubicar en la perspectiva de lineamientos del carácter teórico. Esto exige del investigador la identificación de un marco de referencia sustentado en el conocimiento científico. Por ello, cada investigación toma en cuenta el conocimiento previamente construido, por lo que cada investigación se apropia de parte de la estructura teórica ya existente. Lo que es el marco teórico, pues tiene dos aspectos diferentes. Por una parte, nos va a permitir ubicar el tema, objeto de la investigación, dentro de un conjunto de teorías existentes, con el propósito de precisar en qué corriente de pensamiento se inscribe y en qué medida significa algo nuevo o complementario. Y el marco conceptual pues son todos los fenómenos que suceden dentro del universo, que pueden ser tantos y tan grandes que la ciencia tiene que estudiarlos separadamente y establecer los límites para cada uno de ellos, ya que de otra manera pues no sería posible investigar todo al mismo tiempo. Las funciones que debe tener un marco teórico pues nos va a ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, nos va a orientar sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. Al acudir a los antecedentes pues se vislumbra cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se ha llevado a cabo, qué diseños se han utilizado, y con ello pues nos amplía el horizonte de estudio y también guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce también al establecimiento de hipótesis o afirmaciones
que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad, inspira nuevas líneas y áreas de investigación, proporciona un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, permite decidir sobre los datos que serán captados y cuáles son las técnicas de recolección más apropiadas, impide que se colecten datos inútiles que hacen más costosa la investigación y dificultan su análisis, proporciona un sistema para clasificar los datos recolectados, ya que estos pues se agrupan en torno al elemento de la teoría para el cual fueron recogidos, y orienta al investigador en la descripción de la realidad observada y su análisis, en la medida en que los contenidos del marco teórico se correspondan con la descripción de la realidad. Siempre será más fácil establecer las relaciones entre dos elementos, lo cual constituye la base del análisis. Y también otra de las funciones del marco teórico es que impide que al investigador le pasen inadvertidos algunos aspectos sutiles que no pueden ser captados a partir del sentido común o de la experiencia. También, como se expresa en forma escrita, pues es un documento que puede ser sometido a la crítica y puede ser complementado y mejorado, y también nos permite hacer más homogéneo el lenguaje técnico empleado y unifica criterios y conceptos básicos de quienes participan en la investigación. Tenemos también dentro de este apartado del marco teórico las fases de refinación e indización. La refinación pues es el marco teórico extendido y se reduce y se concentra en aquellos puntos y temas que son más propios y pertinentes al problema específico en estudio. La refinación en este sentido pues es clave poder comprender que en el marco teórico final o de informe no debe incluir toda la literatura revisada, sino aquello que resulte de importancia para el lector final de la investigación. Y la indización pues es la construcción del índice final del marco teórico del informe. Los contenidos, por lo tanto, deben ser estructurados, jerarquizados y acotados. La revisión y corrección de la calidad de las fuentes. En la revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación, en este caso el que esté disponible en distintos tipos de documento. Esta revisión debe ser siempre selectiva porque cada año se publica en diversas partes del mundo cientos de artículos de revistas, libros y otras clases de materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura encontramos que existen en el área de interés más de 1000 referencias, tendremos que seleccionar solamente las más importantes y las más recientes, y por consiguiente, para evitar la dispersión o confusión en cuanto a la bibliografía, pues es importante en primera instancia hacer una buena detección de la literatura y otros documentos importantes dentro de la investigación. Vamos a tener tipos de fuentes de investigación. Para las fuentes primarias o directas, pues van a ser aquellas que contienen información no abreviada y en su forma original, pues vamos a encontrar documentos científicos o hechos e ideas estudiados bajo nuevos aspectos. Entre ellos pues tenemos libros para lectores comunes, en donde el tema se expone en forma introductoria, elemental o general. Tenemos libros de nivel técnico, intermedio o textos de estudios, libros de carácter avanzado o altamente técnicos, guías, diccionarios, manuales, listas, catálogos, enciclopedias, anuarios, publicaciones, etc. También tenemos monografías científicas y entrevistas personales, disertaciones, trabajos inéditos, patentes, normas y otros documentos primarios. Y las fuentes secundarias son aquellas que contienen información abreviada, tales como resúmenes, compilaciones, listados de referencia publicadas en las diferentes áreas de conocimiento, y solo sirven como simple ayuda al investigador, preferentemente para suministrar información sobre documentos primarios. Son fuentes de tipo indirecto y pueden mencionarte entre ellas las citas bibliográficas, las revistas de resúmenes, catálogos de bibliotecas,
reseñas, índices bibliográficos, ficheros y generalmente este tipo de citas, que generalmente se incluyen al pie de página, informan al lector acerca de una publicación y puede comentar algo de ella, le induce a que busque en una biblioteca y analice el problema de la fuente primaria. Los pasos en la revisión de la literatura, pues es importante mencionar que la técnica de investigación determina los procedimientos prácticos que deben seguirse para conformar el marco teórico de una investigación, por lo que existe una serie de reglas o principios que el investigador debe tener en cuenta para realizar un trabajo científico. El valor del trabajo depende en gran parte del dominio que se tenga del método de investigación documental a realizar. Y este proceso pues tiene una serie de pasos, como los pueden ustedes ver, pues es el inicio de la revisión de la literatura, la obtención o recuperación de la literatura, la consulta de la literatura, la extracción, la recopilación y la depuración de la información de interés en la literatura y la sistematización de la información y posteriormente pues la construcción del marco teórico, perdón. Vamos a hablar un poquito acerca del plagio por errores o omisiones de citación y primeramente pues hay que definir qué es plagio. Aquí hay que hacer referencia al copiado y presentación del trabajo académico realizado por otros como si fuese una obra propia, es decir, se alude directamente al robo de ideas, textos, métodos, mecanismos, diseños y en general de todo aquello que puede ser considerado como propiedad intelectual académica ajena. Tenemos varios tipos de plagio. Se habla de un plagio verbalatum cuando es exacta la coincidencia entre el texto original y el sospechoso. Hablamos de un plagio inteligente cuando quien lo comete ha tenido el cuidado de plantear las ideas ajenas empleando palabras distintas para dar cuenta del mismo significado. Tenemos el plagio intencional y el plagio negligente, en donde este asunto pues generalmente es muy polémico, ya que implica meterse en los terrenos fangosos de la suposición a partir de la mayor cantidad de evidencias o pruebas posibles, pues no dejan de ser suposición. También se habla de un autoplagio cuando se usan porciones de texto que previamente han sido publicadas por el propio autor. El plagio por redundancia, que es cuando el autor publica un nuevo texto, ideas previamente publicadas por él mismo, pero agrega datos adicionales o material no publicado. La publicación duplicada, que es cuando el autor de un texto ya publicado vuelve a publicarlo sin que haya consentimiento informado de todas las partes implicadas. Se habla también de un plagio de autoría, que es cuando un autor se atribuye como propia una obra que no lo es, o cuando se atribuye como el único autor de una obra que ha sido creada por varios, y lo que lleva entonces a una disputa sobre la propiedad intelectual. También hay una mención ampliada del concepto de plagio, donde se suele incluir también las conductas reprobables relacionadas con el arbitraje de publicaciones o de proyectos de investigación, en donde más bien se habla de una complicidad de plagio en cualquiera de las formas particulares mencionadas en los incisos anteriores. El problema del plagio pues es que hay una falta de limitación del concepto. Muchas veces las personas que realizan trabajos de investigación pues no toman en cuenta o a consideración el concepto de plagio como tal, y consideramos poder tomar obras ya realizadas, citarlas en nuestro trabajo sin saber que estamos cometiendo un plagio. También tenemos diferentes formas y niveles de plagio, como ya los vimos, y muchas veces no estamos conscientes de las consecuencias que puede traer el plagio, y por eso se nos hace fácil copiar, pegar de una publicación a nuestro trabajo esta información que nos puede traer consecuencias graves que ya estaremos revisando durante el bloque número 2 en el módulo número 16.
El tema 4 que vamos a abordar es la revisión y corrección del parafraseo y citas. Aquí tenemos que definir para qué se utiliza el parafraseo. En las citas de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor, y generalmente pues una paráfrasis reafirma la idea de otro autor en tus propias palabras. Aquí este tipo de parafraseo nos va a servir para resumir y sintetizar información, nos va a servir para enfocarnos en información significativa y también para comparar y contrastar detalles relevantes de algunas cuestiones que consideremos importantes, que debemos reafirmar en nuestra investigación y que ya ha sido revisada por otros autores. ¿Cómo debemos de citar un parafraseo? Pues siempre debemos incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Es recomendado, pero no obligatorio, como en la cita directa, que proporcionen el número de página o párrafo para materiales no paginados, especialmente cuando quieren ayudar a un lector interesado en profundizar su lectura a ubicar el pasaje relevante en un texto largo o complejo. Y las pautas para escribir citas en el texto, pues siempre hay que asegurarnos de que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicación en las entradas de la lista de referencia coincidan con las citas correspondientes en el texto. Siempre cite solo los trabajos que haya leído y las ideas que haya incorporado en su escritura. También es importante los trabajos que estamos citando pueden proporcionar la información básica clave, pues hay que respaldar o disputar su tesis o ofrecer definiciones y datos críticos. Los lectores, aquí en este caso los lectores pueden encontrar una larga serie de citas difíciles de entender, especialmente si estamos utilizando tecnología de asistencia como un lector de pantalla. Por lo tanto, pues siempre hay que incluir las citas necesarias para respaldar un punto inmediato. Siempre hay que citar fuentes primarias cuando sea posible y hay que citar fuentes secundarias con moderación. Siempre hay que citar fuentes para documentar todos los hechos y cifras que menciona, que no son del conocimiento común, y para citar una parte específica de una fuente, pues siempre proporciona una cita autor-fecha para el trabajo más la información sobre la parte específica, incluso cuando no se puedan recuperar las fuentes, por ejemplo, porque son comunicaciones personales o porque para acreditarlas en el texto pues no tenemos de dónde sacarlas, pues hay que utilizar fuentes en línea que ya no sean recuperables. Y el último tema que vamos a revisar es acerca de la revisión y corrección de citas textuales cortas y largas. ¿Cuándo debemos realizar una cita textual? Pues una cita es textual o directa cuando se reproduce una palabra por palabra directamente de un texto de un autor a otro, o incluso de su propio texto. Ya una vez que ya está publicado y lo citamos, estamos hablando de una citación directa, y también lo tomamos cuando realizamos una cita directa, pues hay que informar el autor, el año y, si es posible, la página específica de donde lo sacamos. Como sugerencia general, es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque la parafraseación nos va a permitir ajustar el material ya escrito al contexto de su artículo, a un estilo de escritura. Sin embargo, algunas veces pues es conveniente realizar una cita textual. La cita textual corta, si la cita tiene menos de 40 palabras, pues hay que incorporarla en el texto y encerrar la cita con comillas dobles. Si la cita aparece en la mitad de una oración de tu texto, finalice el pasaje con comillas, cite la fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas y continúe la oración. Si la cita aparece al final de una oración, cierre el pasaje citado con comillas, cite las fuentes entre paréntesis inmediatamente después de las comillas y termine con un punto fuera del paréntesis final.
Y lo que es la cita textual larga, ¿cómo la vamos a citar? Pues si la cita comprende 40 palabras o más, hay que mostrarla en un bloque de texto independiente y omita las comillas. Comience una cita de bloque en una nueva línea y sangría el bloque aproximadamente a media pulgada del margen izquierdo en la misma posición del nuevo párrafo. Y si hay párrafos adicionales dentro de la propia cita, pues hay que hacer una sangría en la primera línea con media pulgada adicional. Hay que utilizar doble espacio en toda la cita y al final de las citas en bloque pues vamos a citar la fuente y el número de página o párrafo entre paréntesis después del signo de puntuación final. Con esto, chicos, damos por terminada los temas que son relacionados al bloque número 2 del módulo número 16. Les recomiendo puedan complementar la información que hemos estado dispersando en esta presentación con la bibliografía que nos proporciona el Instituto Superior de Estudios de Occidente a través de la plataforma. Les agradezco la atención y nos estaremos viendo pronto.